En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y un tema recurrente desde hace 8 lustros, un lustro tiene 5 años, ya va a cumplir medio siglo el tema del glifosato. Para eso hemos invitado hoy a 2 expertos, el doctor Alfredo Guillermo Molina Triana, un estudioso del tema, un académico del tema, un escritor del tema, y también otra autoridad para la comunidad andina de naciones como lo es el doctor Gerardo Viña Vizcaíno, el glifosato. Oye, a propósito, doctor Alfredo, se dice que, le escuché una conferencia del doctor Horacio, que el glifosato era disque bueno para matar los enemigos de las plantas. ¿Cuál es su punto de vista? Saludo especial a los televidentes, a usted, Herney, doctor Horacio, saludo especial. Bueno, primero tenemos que ir al tema químico. Segundo, y sería también un primer componente, el tema ecológico y ecosistémico. Realmente la ecología y el sistema natural son un sistema, como su nombre lo indica, que implica unas interrelaciones. En esa interrelación hay una biota, y esa biota son seres vivos, entre ellos plantas y animales, que igualmente tienen una interrelación con el entorno. Cuando yo voy a la utilización en el mercado y respecto a acciones de producción, se utilizan moléculas químicas como herbicidas, y en ese caso el glifosato ha sido una molécula química utilizada para controlar sobre todo plantas de hoja ancha, sobre todo porque hace contacto superficial con la planta y la controla. Soy veterinario y zootecnista, me voy a mi zootecnia, donde la interrelación que tiene una planta respecto al suelo implica que eso permite un crecimiento, pero además un grado de sucesión primaria, que en ecología se denomina así, el grado de sucesión primaria, que es el crecimiento de plantas en el suelo bajo unas condiciones de clima, de humedad y bajo unas condiciones de nutrición del suelo. En ese caso, cualquier planta tiene una interrelación, tanto con nutrientes en el suelo, como la radiación solar, como los elementos que permiten su supervivencia. Cuando aplicamos este tipo de herbicidas para control, pues ese tipo de herbicidas lo que hacen es matar la planta vía contacto, y precisamente el glifosato lo que hace es, cuando se hace una aspersión de la planta, lo que va a hacer es una actuación directa sobre la superficie de la hoja, y precisamente por eso se dice que es un herbicida de hoja ancha, que cuando se aplica la planta muere. Pero entonces el debate está en cuál selección de planta. Y efectivamente, usualmente en los territorios donde hay utilización del glifosato en la relación agropecuaria, pues esa relación agropecuaria tiene una dosificación, pero además también tiene una aplicación directa frente a un componente específico, que es esos elementos de hoja ancha que hacen competencia con cultivos de producción. En el caso del glifosato para control de la coca, por ejemplo, en materia que es el debate actual, frente a la hoja de coca, precisamente pues como herbicida y como uso químico, pues es un herbicida aplicable en una planta de hoja ancha, en ese caso la coca. El control pues va a denotarse a partir del contacto. Sin embargo, el sistema de aplicación es el que podría tener un debate, e igualmente es el sistema nacional en materia de Colombia el que también debe tener un debate. Hoy se habla que hay que aplicar el glifosato respecto al crecimiento de los cultivos de coca, casi 200.000 hectáreas que están hoy cultivadas en Colombia, pero hay que hacer una génesis de por qué Colombia cultiva coca. Y efectivamente los controles hoy están denotados como antes en lo ambiental a final de tubo. Entonces, el problema de la coca hoy en Colombia es porque no hay un control más efectivo a partir de la aplicación de glifosato, ejemplo. Esa es una de las tesis. Pero yo creo que hoy Colombia tiene coca con una génesis y un origen del problema distinto. La coca se cultiva hoy en departamentos donde hay problemas de presencia del Estado. Nariño, donde hay problemas de presencia del Estado en todos los niveles. Mire, no hay niveles de salud. Oiga, no hay doctor, pero ya usted habló un buen rato, déme oportunidad de hablar a mí, porque el tiempo en televisión es muy escaso, ¿no? Doctor Horacio, usted es el dueño de este programa. Una cosa es el saber y otra cosa es el hacer. Una cosa es la teoría de ciertas situaciones políticas, temas de salud, temas de seguridad. Y muchas veces la humanidad
tiene que escoger entre dos males el menos grave. Aceptamos, por ejemplo, el consumo del alcohol, que causa estragos en accidentes de tránsito. Tenemos que aceptar el alcohol en temas de matrimonios que se destruyen. Tenemos que aceptar el alcohol en la juventud que se envicia y se frustra, y tantos desastres y estragos que puso el alcohol. El caso de glifosato, países que son la bandera del mundo en la ciencia y la investigación científica, como Francia, como Inglaterra, lo utilizan en Inglaterra, por ejemplo, para los cultivos de cebada donde se saca la cerveza. Usan el glifosato. En Francia lo usan para los viñedos donde se producen los mejores vinos del mundo. Lo usan en España. En Colombia se viene usando desde antes de la época de la conquista, de la época precolombina, se viene usando ciertos químicos para el cultivo de ciertas plantas para el pan comer diario. De suerte pues que, a sabiendas de que el glifosato puede tener cosas negativas, también el tema de dejar a sus anchas el cultivo de la coca produce estragos terribles. La cantidad de soldados que mueren por el tema de las mafias que se alimentan con las drogas ilícitas, el tema de los ciudadanos, el tema de los daños que ocasiona la corrupción moral, que ocasiona ese auge de las 200.000 hectáreas cultivados en coca. Se habla de que si no se frena eso, vamos a tener unos 300.000 hectáreas en menos de un par de años. De suerte pues que yo acepto que el glifosato puede causar algunas situaciones problemáticas en la salud, pero también en la otra cara de la medalla es la coca, es el auge de la seguridad de los colombianos. Es un país que se hace inviable si no se persigue esos cultivos ilícitos como lo están proponiendo las autoridades. Bueno, a propósito de la coca, y ya para irnos a una pausa, la coca como tal es una planta bendita, pero procesada con estos químicos de Monsanto, que hoy es de Bayer, pues ya se convierte en una planta, de ser una planta bendita, se convierte en una planta maldita, porque no hay que olvidar que nuestras abuelas nos daban agua de panela con coca, con hoja de coca, donde llegaban a alimentarse los azulejos con las pepitas rojas, nos la daban dizque para matar las lombrices, y ciertamente mataba las lombrices. Ahora, con el químico, lo que mata es a Raimundo y todo el mundo, y es sinónimo de antivida. Ya regresamos. Y sobre esto, pues el año pasado tuvimos la oportunidad de escuchar un debate en el cual el entonces ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, decía que en Colombia ya habían más de 200.000 hectáreas sembradas de coca, a lo cual ripostó el ministro de Defensa diciendo que no, que eso no era cierto, que eran 50.000 hectáreas de coca. Lo único cierto es que transcurrido el presente año ya se han erradicado 9.646 hectáreas de coca, o sea, el 12%, y el reto del gobierno es que este año pues se erradiquen unas 100.000, porque si no, dice alguien, que si no fuera por el problema problema venezolano, el señor Donald Trump ya nos hubiera desertificado. Pero ¿cuál es su punto de vista sobre lo que acaba de expresar el doctor Horacio? Rematar lo siguiente, Herney, esto es un debate en 4 dimensiones, la ecosistémica, que fue la anterior, el debate del componente químico aplicado en el ecosistema respecto a una planta particular, el debate de las drogas, que es un debate muy complejo para Colombia, en eso estoy de acuerdo con el doctor Horacio, es decir, las drogas derivan un gran problema social, pero también derivan una acción del mercado, por tanto es un debate del mercado también, porque la economía de países emergentes, igualmente muchas de esas economías subterráneas subsisten dentro de esa dinámica, pero además también de países consumidores, como las naciones desarrolladas económicamente, que igualmente generan y derivan un consumo, y ese consumo, por supuesto, que va a derivar una oferta. Cuestión de oferta y demanda. En un país productor. Y el otro debate es del tema más relevante para mí, que es el tema de la salud, que es el tema igualmente de la salud respecto a los colombianos en los dos niveles, tanto la salud ecosistémica, reitero,
porque si se aplica una molécula química en cualquier dimensión ecosistémica sin un requisito previo, sin una dimensión estratégica, pues obviamente va a derivar un problema. Entonces esto es un debate que va a tener muchas aristas y ponerse de acuerdo es muy complejo. Hoy, diría, frente a la aplicación de la sentencia de la 236, que está en este momento en discusión, pues efectivamente no hay una prohibición tácita de la aplicación, sino lo que hay es la formulación de unas inquietudes al respecto de cómo la aplicación del glifosato como una forma de química de controlar la hoja de coca. Pero por otro lado está el otro debate también. La política pública respecto al control de cultivos ilícitos va a ser mediante un químico o mediante una erradicación manual. Esos elementos se abren en el debate igualmente. El anterior gobierno determinó una erradicación manual. Realmente la ampliación de los cultivos se derivó en unos años, estamos llegando a 200.000 hectáreas según las estadísticas, pero igualmente yo vuelvo al debate. Yo estoy seguro que también Colombia tiene unos problemas estructurales en materia social, con una derivada respecto a irse a las zonas que no tiene el Estado una presencia directa, pero además también seguir superviviendo de una dimensión ilícita. Yo creo que Colombia tiene que, en el marco del desarrollo rural, tener una política supremamente clara de erradicación de cultivos, pero también de una alternancia en materia económica. En materia económica, que es fundamental para el campesino, que es el que hace cultivo. Hay dos ingredientes también muy importantes en lo que ha pasado en Colombia respecto a las supuestas 200.000 hectáreas cultivadas en coca y en el tema del narcotráfico. Y es que si la FARC no hace esa exigencia al gobierno en su momento de que no tocaran el tema del narcotráfico, no hubiéramos pasado de 50.000 a 200.000. A una actitud blandengue y una actitud muy débil del presidente Santos al dejar al margen ese tema de la coca, no prohibirlo de frente a la FARC, porque la FARC no aceptaba eso. Ese es un aspecto muy, muy importante. Y el otro también es que la Corte no es que la haya prohibido, sino como lo dice el doctor, el parlamentario, habla de que hay que hacer una modulación o una reglamentación, como pasa con el alcohol, que se prohíbe, que no se puede vender el día de elecciones, cuando hay ciertos carnavales y otras amenazas del orden público, se reglamenta, no se puede vender alcohol a los menores de edad, a los enfermos mentales, y entonces la Corte lo que ha dicho es que debe haber unas modulaciones, y hoy el presidente Duque, en su intervención ante la Corte Suprema, habla de que hay necesidad de hacer una reglamentación, como usted lo expresó también, doctor Ilustre. Bueno, ante la Corte Constitucional, hoy el presidente Iván Duque fijó su posición, pero mire, esta es una cuestión estructural, esta es una cuestión de la oferta y la demanda, es un problema económico. Y comienzo por lo siguiente para cerrar esta primera parte. El trago, el radical OH, a principios del siglo XX, era prohibido en Estados Unidos. Se derivaron carteles. Comenzaron a producirlo y se acabó el problema. La marihuana prohibido en Estados Unidos, prohibido en Estados Unidos y prohibido en el Canadá. Ahora es un gran negocio. La coca, vamos a desembocar allá. Debate de oferta y demanda. De oferta y demanda. Lo único cierto es que Colombia, en el caso de la marihuana, puso los muertos. En el caso de la coca, puso los muertos, pero una vez que se asimile la tecnología, se asimile el plantarlo en otras latitudes, pues se acaba el problema, doctor. Y se abrirá otro debate, doctor Herney, que será legalización o no legalización de ese tipo de situaciones, y efectivamente la sociedad es la que toma una decisión al final en común. Eso se llama política pública respecto a un tema específico. En este caso el glifosato, pues obviamente yo reitero, la variable ecosistémica es fundamental. ¿Dónde se va a aplicar? ¿Cuál es el método? ¿Cuál va a ser el tipo de aplicación? Aspersión, aplicación directa mediante una bomba mecánica con aplicación de un individuo, o en el ejercicio real de la salud, pues por supuesto de cualquier molécula química que pueda estar haciendo exposición directa al cuerpo va a derivar no solamente problemas al ser humano, sino también a otras plantas. El debate social respecto a las drogas, el debate social respecto a la salud y el debate del mercado, porque efectivamente esta es una droga. De ahí se derivan unas drogas que están derivando también una cadena de economía, y una cadena de economía que es difícil de controlar si el consumo sigue persistiendo y sigue también en aumento.
Doctor Horacio, a propósito, en los últimos foros a los cuales hemos asistido, foros académicos, nos hemos encontrado con una positiva sorpresa, cambiando de tercio. ¿Cómo destaca la Universidad de la Gran Colombia en materia de ciencia, tecnología e investigación? Uno de los temas principales donde Intercenter, que es muy comprometida con la Universidad La Gran Colombia, pues sobresale, y donde la universidad hoy está adquiriendo un plus en este sentido. Sí, realmente en una intervención que tuve con el procurador, doctor Carrillo Flores, en la máxima autoridad colombiana que es la Academia de Jurisprudencia en los temas jurídicos, de la cual hacemos parte muchas personas muy aficionadas al tema del derecho y con varios magistrados de la Corte presente, yo le decía al procurador y al público una cosa muy elemental, que para construir un edificio de 67 pisos como el Bacatá se buscaron a los mejores ingenieros expertos en cálculos y en terrenos y en cimentaciones de grandes construcciones de Dubái, donde hay edificios de 250 pisos de alto. Oiga, doctor, pero ese edificio no lo han terminado. Un momentico, termino mi argumento. Que para ese edificio, para un edificio de 200 pisos, no iban a buscar maestros de obra o muchachos recién graduados en ingeniería para hacer esa cimentación, sino que buscaron a los sabios de Dubái que habían construido edificios de 250 pisos. Y en Colombia, para la cimentación de las grandes investigaciones criminales, como Odebrecht, como el fiscal anticorrupción, como el caso de los estupefacientes, los mafiosos, ponen a estudiantes recién graduados de 25 años en la fiscalía, unos 3.000 nombrados a dedo, que eso es absurdo, eso no tiene sentido, y que hay que profesionalizar la carrera de investigador sobre la premisa que solamente puede ingresar a la carrera de investigador profesional el que reúna requisitos académicos muy exigentes, muy rigurosos y que tenga principios morales muy fuertes. Y a su turno, que si no hay buenos rendimientos y no trabaja con la eficiencia necesaria, sea fácil expulsarlo. Pero nombrando a dedo unos muchachitos, se está presentando ese mar de impunidad que consiste en que en Colombia de cada 100 crímenes, 95 quedan en impunidad, como lo sostuvo el procurador en la Academia de Jurisprudencia. La Universidad de la Gran Colombia está abanderando esa disciplina de la concientización de la investigación criminal científica. No se puede hacer levantamientos de cadáveres ahora a base de ojímetro, a base de experimentos ligeros, improvisando cosas tan graves, que es la cimentación de una investigación. Y respecto al caso de Hotel Bacatá, decía yo que hace 2 años se paralizó porque está desfinanciado en 40.000 millones de pesos, pero no por cimentación. Y si una investigación no está bien cimentada, no la puede fallar el mejor sabio del mundo, un Antonio Rocha, un Darío Chandía, frente a una investigación podrida no puede hacer nada. De suerte pues que la Universidad de la Gran Colombia está haciendo unos grandes aportes al país, capacitando científicamente a los pedalistas para que no haya tanta impunidad en Colombia. Muy bien, una pausa y ya regresamos. Bueno, doctor Gerardo Viña, usted que es un experto, un ambientalista reconocido a nivel nacional e internacional, la pregunta más fácil de este debate sobre el glifosato: estrategias de inclusión social en los programas de erradicación de cultivos ilícitos. ¿Cuáles pueden ser? Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos para 34 países. El tema es demasiado complejo y obviamente el punto de partida es mayor presencia del Estado, las entidades del Estado en las regiones. Y el consumo. Y obviamente esa presencia debe implicar también llevar opciones de desarrollo a las comunidades apartadas que tradicionalmente han sido las que han sufrido no solo el efecto de la guerra en Colombia, sino el abandono social que las tiene subsumidas en una trampa del desarrollo, que es precisamente el hecho de que la única salida económica viable para su desarrollo de corto plazo es cultivar la coca.
Eso implica necesariamente reconocer varias cosas. Lo primero, la coca degrada los suelos. Al degradar los suelos, la capacidad productiva de esos suelos es muy limitada, lo cual exige no solamente pensar que el desarrollo alternativo es haciendo algunas plantaciones de algunos productos, sino que hay que meterle tecnología, conocimiento y ciencia para mejorar suelos y elevar la capacidad portante y productiva de esos suelos afectados. 200.000 hectáreas de coca se desarrollan hoy en tierras que diríamos de forma... Una interpelación, doctor. Usted está hablando que viene la degradación por el tema del glifosato. Pues también por el cultivo descontrolado e ilegal, como se está haciendo ahora, se está produciendo lo que llama la deforestación, que es una catástrofe ecológica. De suerte, pues, de un lado. De otro lado, ese incremento exagerado y desmedido de cultivo de las drogas ilícitas está llevando a que se perturbe el orden público, haya soldados muertos, haya secuestrados, haya población civil amedrentada, desplazamiento del sector rural al sector urbano. Estos son dos temas muy complejos. ¿Se puede preguntar, la coca, planta maldita? La coca no es una planta maldita, pero quitar la hoja de la coca le quita los nutrientes al suelo y empobrece los suelos. Entonces el doctor Alacio mencionó 3 cosas muy claras. Es decir, ninguno de los males es mejor el uno que el otro o peor el uno que el otro. La sumatoria de males es grave. La degradación de los bosques naturales se da porque se abre la frontera agrícola a la coca. Tumban bosque y entra coca. Pero la producción de coca, al quitar la hoja, le quita nutrientes al suelo y hace que los suelos se empobrezcan. Y la aplicación del herbicida, que dado que se está matando un cultivo, conduce a que la concentración del herbicida glifosato es 10 veces más alta que la concentración del herbicida para matar malezas, conduce a que definitivamente estamos perdiendo la capacidad portante del suelo, generando contaminación y degradación. Entonces no podemos decir que una cosa sea peor que la otra, pero el conjunto de lo que sucede es gravísimo para el futuro de la región. Entonces, el punto claro es cuál es la alternativa a una comunidad, a una sociedad que ha estado golpeada por la violencia, golpeado por el abandono social y golpeado por la falta de oportunidades, que es lo que los ha lanzado a la única salida viable y es... Otra interpelación, doctor. Pero no, ya la interpelación, ya el tiempo se nos vino encima. No, pero es importante hacerlo más. Decir que lo que está diciendo es verdad, de que respeto al problema social, pero también nos enfatiza en que las grandes potencias contribuyan también para que no haya tanto consumo, porque sin consumo no hay mercado y sin mercado no hay producción. Totalmente de acuerdo. 30 segundos porque nos fuimos, doctor Gerardo. Como dicen los indígenas, necesitamos una minga efectiva de parte del Estado colombiano que lleve alternativas de producción integrada a los campesinos mediante el reconocimiento y saneamiento de las tierras en favor de ellos, para que se constituyan en verdaderos propietarios de la tierra, y detrás de ese ejercicio el Estado tiene que llevar desarrolladores agrícolas grandes, serios y responsables que garanticen que en unión de esos campesinos y de esas comunidades indígenas y negras se forjen proyectos agrícolas de gran escala, pensados a largo plazo. La agricultura nunca es de corto plazo, así sean de corto rendimiento, que le permita a estos campesinos forjar un futuro sostenible. La apuesta es grande, los recursos demasiados, y hay que pedirle el apoyo a la cooperación internacional con un foco objetivo que debe ser liderado por el Estado colombiano en bien de estas comunidades. Punto aparte, bueno, hoy tuvimos 2 expertos en el tema de los cultivos ilícitos, del glifosato, el caso del profesor Alfredo Molina Triana, del profesor y escritor, el doctor Gerardo Villavizcaíno, tema que seguiremos analizando aquí en Encuentro con la Nación. Bendiciones para todos.